Buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para tratar este tema que es tan importante y tan significativo como es el del embarazo no deseado y fundamentalmente sus implicaciones emocionales. Mi nombre es María Victoria Dueñas, yo soy psicóloga clínica y de familia y soy psicoterapeuta y voy a ser quien a lo largo de estas 5 breves sesiones voy a acompañarlos en la comprensión de este fenómeno, esta problemática que tiene unas raíces psicológicas muy importantes y que deben ser tenidas en cuenta dentro de todo un abordaje de la salud mental integral de los seres humanos. Para arrancar el día de hoy, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes una historia que tengo acá. Precisamente es una historia que logré bajar de una de las páginas de Naciones Unidas, una historia real sobre embarazo no deseado. Se los voy a leer simplemente con el objetivo de que ustedes puedan sensibilizarse y contextualizarse respecto a este fenómeno tan difundido, porque en realidad es algo que cada vez adquiere cifras y estadísticas más significativas. La historia dice así: Moroni, Comoras. Comoras es un país africano, Moroni su capital. Sara tenía 17 años cuando descubrió que estaba embarazada. Vivía en un pueblo rural en las Comoras. Llevó todo el embarazo en secreto y luego dio a luz en el baño de un hospital. Nuestra sociedad no acepta los embarazos fuera del matrimonio, explicó. Salía con un joven que tenía 20 años. Recordó, raramente usaban protección, dijo ella. Mis ciclos eran regulares y podía calcular el día de la ovulación para tomar precauciones, pero no fue efectivo. Sin nadie a quien recurrir, Sara fingió que todo era normal. Le pedí a mi madre que comprara compresas sanitarias todos los meses. Yo usaba bubús africanos que estaban un poco más grandes, ¿no? Un estilo de ropa africana más grandes para que pudiera ocultar un poco su embarazo. Sin embargo, la gente lo notó. Cuando tenía 7 meses de embarazo, mi abuela me llamó para preguntarme qué estaba pasando. Ella dijo que noté, o más bien que había notado que estaba ganando peso y que tenía el estómago hinchado. Sara explicó que bebió agua helada, que se considera que causa hinchazón en su comunidad. Sus vecinos también preguntaron sobre el aumento de peso. Respondió con humor que era porque comía bien, comía mucho y bebía agua helada. Pero no pudo esconderlo para siempre y finalmente se puso de parto. Pidió a sus padres que la llevaran a El Marouf, un hospital cercano apoyado por Naciones Unidas. En la sala de emergencias les dijo a las enfermeras que tenía dolor de estómago. Pedí ir al baño y mi madre me acompañó a la puerta. Entré y allí nació mi hijo. Cuando la madre de Sara la revisó, vio al bebé recién nacido y se desmayó. Grité y vinieron las enfermeras. Cuando vieron lo que había sucedido, rápidamente pidieron una ambulancia que me trajo a la sala de maternidad. Las matronas nos cuidaron a mí y a mi hijo. El doctor se hizo cargo de mi madre. Hoy, Sara espera que la maternidad no interfiera con su educación. Aunque sus padres todavía están molestos, apoyan su decisión de completar todo su proceso educativo. Es algo bueno y les agradezco mucho, dijo Sara. No estoy preparada para dejar la escuela. Tengo que ser capaz de formarme para poder criar a un hijo. Con esta breve historia ejemplifico un poco, describo un poco lo que puede llegar a pasar una jovencita en este caso con un embarazo no deseado. Y aunque este es un fenómeno que se asocia más a adolescentes y a jóvenes, también es un fenómeno que puede sufrir mujeres de diferentes etapas de su vida. Muy bien. Aunque consideramos que el embarazo es sinónimo de felicidad porque es algo que los medios nos han vendido la mayor parte del tiempo, no siempre es así. La actitud que tenga una mujer ante el embarazo, y no solo la mujer, su pareja, su familia, está influida por numerosas variables o factores. Unos de esos son la situación económica, la situación laboral de la persona, su situación familiar y social,
las creencias que tiene en torno a la maternidad y la paternidad, que obviamente influyen en la manera como ha construido una actitud frente a esto, por supuesto que su edad, la religión y la espiritualidad, por cuanto hemos visto que algunas religiones pues tienen una serie de preceptos y principios que no vamos a entrar a discutir acá, pero que están muy asociados o que tienen mucho que ver con la maternidad, por supuesto, y son normas en estas comunidades religiosas, ¿verdad? Y por supuesto que la crianza y la educación. Entonces, fíjense que es más de un factor lo que hace que una mujer pueda asumir un embarazo como algo deseado o algo indeseado de acuerdo a sus circunstancias, ¿vale? Muy bien. Aquí hay un dato importante y es que el embarazo no deseado, aunque es especialmente común en adolescentes, de ahí que les haya hablado del caso de Sara, y como les digo, esto es un caso traído de un documento oficial de Naciones Unidas, obviamente el nombre de Sara no es el real, también esto puede ser una situación que sufren mujeres solteras y mayores de 40 años. Muy bien. Algo que se ha identificado mucho es que se presenta el embarazo no deseado con más frecuencia en todos los niveles poblacionales de estrato bajo. Es decir, es un fenómeno que ya les voy a explicar más adelante cómo se va creando también un círculo, algo que se llama el círculo de pobreza, y es que donde hay menos recursos, el fenómeno del embarazo no deseado es más elevado. Muy bien. Las consecuencias del embarazo obviamente no solo afectan directamente a la mujer, sino también a su pareja, a su familia. Al final es un fenómeno que afecta a la comunidad y a la sociedad en general por las circunstancias que le rodean, ¿no? Muy bien. ¿Qué diríamos entonces que es el embarazo no deseado? ¿Ustedes qué pensarían o cómo definirían lo que es un embarazo no deseado? Aunque parece muy simple, creo que es importante conceptualizar desde dónde estamos parados para entender este fenómeno. El embarazo no deseado es aquel que se produce en los siguientes casos. Primero, sin que se haya dado un deseo consciente o una planificación por parte de la pareja o de la madre, ¿no? Este es el primer caso. El segundo es cuando los métodos de anticoncepción no funcionan adecuadamente. Obviamente es un embarazo no deseado porque la pareja utiliza el método de anticoncepción precisamente para no quedar en estado de embarazo. Y tres, porque así como estamos hablando que los métodos anticonceptivos tradicionales no funcionan, también lo que hoy se denomina la anticoncepción de emergencia, que fundamentalmente es lo que llamamos la pastilla del día después, tampoco se aplica o no funciona apropiadamente. Es distinto un embarazo no deseado a un embarazo no planificado. No siempre un embarazo que no ha sido planificado significa que sea no deseado, ¿no? De hecho, en las estadísticas y un poco en la investigación que hice para documentar este curso, me di cuenta que la mayoría de parejas no planifican sus hijos, ¿no? Sino que en la gran mayoría la llegada de una nueva vida es algo que se recibe con sorpresa. Algunas veces con una sorpresa, o sea, siendo una sorpresa muy positiva y en otras veces no, ¿vale? Entonces, un elemento importante a tener en cuenta. Les voy a dar unas cifras que nos permiten entender la complejidad de esta situación. En esta primera sesión, fundamentalmente, lo que yo busco es que ustedes se sensibilicen un poquito frente a la problemática que estamos tratando. Dos, que ustedes puedan situarse conceptualmente en unos parámetros y unos referentes de qué estamos hablando cuando hablamos de embarazo no deseado y que todos estemos hablando el mismo lenguaje respecto a su definición. Y tres, que ustedes puedan entender la situación que tiene a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel Colombia el embarazo no deseado.
Muy bien. Entonces, empecemos hablando a nivel mundial. La proporción de embarazos no planeados que terminaron en aborto aumentó del 38 al 46% actualmente. Yo les cuento que todas las cifras y todos los documentos y las fuentes que yo investigué para hablarles de este tema son lo más reciente posible, así que estamos hablando de la situación actual. ¿Mm? Entonces, fíjense que el número de embarazos no deseados que terminó en aborto aumentó del 38 al 46%. Ahí tiene mucho que ver también las políticas públicas, es decir, cuando, por ejemplo, se ha despenalizado el aborto. Y bueno, seguramente otros factores pues que no vamos a detenernos a mirar justo en este momento. A ver. Segundo, déjenme ver porque aquí ya estamos hablando. Ok, vamos a mirar también una cifra a nivel mundial. El 38% de los embarazos son no deseados a nivel mundial. Es una cifra bastante significativa. Eso quiere decir que cada año hay 80 millones de embarazos no deseados de un total de 210 millones de embarazos en todo el mundo. Entonces, fíjense que esto es una cifra súper importante porque casi un 40% de los embarazos que ocurren a nivel del mundo son no deseados. Por lo tanto, hoy en día ya se considera que es un problema casi que de salud pública el embarazo no deseado. Muy bien, miremos un poquito qué pasa en Colombia. En Colombia la mitad de los embarazos no son planeados, o sea, un 50% de los embarazos no son planeados. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque nos muestra un poquito cómo es la verdadera planificación familiar. Yo sé que cuando uno habla de planificación familiar, uno se refiere más que todo a... ay, me devolví, discúlpenme. Uno se refiere más que todo a los métodos de anticoncepción, pero eso realmente no es planificación familiar. Generalmente cuando una mujer va a una cita médica, ¿sí? A lo mejor con su ginecólogo o ginecóloga, lo que le preguntan es, ¿usted planifica? Pero en realidad el acto de planificar es planear la familia, ¿no? Es decir, ¿para cuándo voy a tener mis hijos? ¿Para cuándo tengo el primero? ¿Para cuándo tengo el segundo? ¿No? ¿En qué momento? Eso realmente es planificar la familia. Sin embargo, aunque las personas tienen métodos de anticoncepción, no apliquen métodos de anticoncepción, no necesariamente están planificando su familia, están evitando procrear. Digamos que son conceptos distintos. Por eso es interesante esa cifra. El 50% de los embarazos en Colombia son no planeados. O sea, realmente llegan un poco por sorpresa. Y si miramos un poco las historias nuestras, de nuestros padres, de nuestros abuelos, seguramente ustedes van a encontrar historias en las que se dice, ay, pero nadie te esperaba y tú llegaste, ¿no? Un poco así de sorpresa, ¿no? Bueno, eso tiende a suceder. Y de esos embarazos no planeados, el 40% son no deseados. El 40%, que es una cifra elevadísima, son no deseados. En Colombia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y un fenómeno que se ha identificado es que en Colombia, a medida que se pasa del ingreso bajo al medio y al alto, la tasa de embarazos no deseados disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que, como les venía diciendo, en los estratos bajos hay mayor incidencia de embarazo no deseado que en los otros niveles socioeconómicos. Eso también es un elemento importante porque por eso es que se asocia, y eso se los va a explicar también más adelante en una próxima clase, se asocia los bajos recursos, el bajo nivel económico con mayor aparición, ¿no? Mayor incidencia de los embarazos no deseados. O sea, es un fenómeno que se da más que todo en clases socioeconómicas bajas. Bien, ¿y qué más les iba a decir? Bueno, el 21% de los embarazos no deseados se dan en adolescentes y esa sí es una cifra más a nivel mundial, ¿no? Es muy común y más hoy en día en que los adolescentes empiezan a ejercer su sexualidad cada vez más prematuramente,
¿no? Aunque este concepto de prematuro tendremos que revisarlo, ¿no? ¿Cuál sería el momento ideal para que un adolescente empiece a ejercer su sexualidad? Sin embargo, lo que sí se ha descubierto es que los adolescentes cada vez con menor edad inician su vida sexual. Y ahí obviamente hay muchas influencias, como influencias de los medios de comunicación, lo que ven en los medios de comunicación. También hay una hipersexualización de la juventud. Si ustedes ven un poco lo que se mueve en las redes sociales también, hay una hipersexualización de los niños y eso tendría que ver o puede influir en que se dé una mayor tasa de embarazo en adolescentes, que a lo mejor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir explorando, no están listos para traer un hijo al mundo, ni físicamente ni psicológicamente. Aquí hay una frasecita que me parece muy importante citar y que quiero traerla hoy porque me parece que es una lectura un poquito más, diríamos, sociológica del fenómeno y es de Castelbajac y dice: es inevitable que la tasa de aborto sea relativamente elevada en sociedades que prefieran las familias pequeñas. El guión familiar, ¿no? Y en cuanto a lo que la sociedad considera que es el número ideal de hijos, cada vez es más menor. Si ese número de hijos ideal en las parejas cada vez es menor. Si ustedes recuerdan, estoy segura que sus abuelos o sus bisabuelos tuvieron hijos, muchos hijos, ¿no? Yo particularmente vengo de una familia donde mi hermana y yo somos los únicos hijos, pero mi papá viene de una familia de 13 hermanos, ¿no? 13 hijos. Entonces, fíjense cómo en la medida en que vamos, en que se va dando, ¿no? Todas estas reorganizaciones y redefiniciones sociales contemporáneas, ¿no? Cada vez es más pequeña la familia, cada vez son menos el número de hijos. Nos hemos quedado un poco entre 2 hijos e incluso un hijo. Pero eso versus la capacidad que tiene una pareja, por ejemplo, de procrear, que es elevadísima, pues es poner un poco a las, diríamos, a las normas sociales vigentes versus la biología, ¿no? Biológicamente una mujer puede procrear muchísimos hijos a lo largo de su vida, pero la sociedad dice otra cosa, ¿no? Entonces, lo que dice Castelbajac es que es inevitable que el aborto sea elevado en familias, perdónenme, en sociedades donde las familias tienden a ser pequeñas, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo y ya nos permite entender y contextualizar un poquito más por qué se da este tipo de circunstancias o de fenómenos. Bien, esto es lo que quería hablar con ustedes. Esto es lo que estamos viendo en esta primera sesión, que tiene que ser, que es más, diríamos, una sesión de introducción al tema. Y vamos a trabajar rápidamente unas breves conclusiones que nos ayuden a entender y a focalizar un poco más en las ideas que quiero que se lleven de esta breve sesión introductoria a nuestro tema de las implicaciones psicológicas del embarazo no deseado. Porque aunque estamos entrando en un concepto general, el objetivo de este pequeño curso es que ustedes puedan entender cuáles son las implicaciones psicológicas, particularmente las emocionales, que son las que tienden a ser menos abordadas, diríamos, socialmente. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las conclusiones de esta primera breve clase del día de hoy, que reflejan fundamentalmente lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy, como una forma de tener un contexto que permita hilar y articular los demás conceptos que van a trabajarse o que vamos a trabajar en las otras sesiones. La primera conclusión, y creo que esto es muy importante tenerla muy presente, es que el embarazo no siempre significa felicidad. Aquí ya estamos viendo que aunque se ha romantizado mucho en la idea de embarazo, los medios de comunicación, las redes sociales, hay toda una, diríamos, una mitología en torno al embarazo,
no siempre es una experiencia grata y esa sí es la realidad, ¿no? Detrás de toda esta romantización del concepto hay una realidad que es la que vamos a abordar precisamente a lo largo de estas sesiones. La segunda conclusión es que la actitud ante el embarazo está influida por muchos factores, que era lo que habíamos hablado. Hay factores sociales, culturales, religiosos, que tienen que ver con las creencias que tienen las personas. Y no me refiero a las creencias religiosas, sino las creencias que tienen en torno al embarazo, a la maternidad. También hay una influencia de lo religioso y lo espiritual, la edad de la mujer, la educación, la crianza, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no hay un solo factor que determina la actitud que una persona puede tener ante un embarazo, bien sea en calidad de papá o de mamá, ¿no? Y de ahí en adelante el resto de personas que pueden tener que ver con ese proceso en un momento determinado. La tercera idea central es que está referido al concepto de embarazo no deseado, que es con el concepto que vamos a trabajar de aquí en adelante, y es que el embarazo no deseado es aquel que se produce sin el deseo o planificación por parte de la pareja, ¿no? O por parte de la madre y ante el fallo del método de anticoncepción utilizado, bien sea un método tradicional o el método de urgencia, que es el que les había planteado hace un ratico, que seguramente vamos a tratar después, ¿vale? Y el último aspecto que quiero que se lleven como conclusión es que la cifra de embarazos no planeados, siendo una cosa, y no deseados, siendo otra cosa, a nivel mundial, Latinoamérica y Colombia es significativamente alto, ¿no? Entonces la idea es que hoy nos vayamos con un panorama muy general del fenómeno en un contexto amplio y a lo largo de las sesiones vamos a ir acotando, ¿no? Como les decía, esa mirada para ir directamente a las implicaciones que tiene este fenómeno, pero también y más específicamente hacia las implicaciones emocionales que esto tiene, que ese es fundamentalmente el objeto que nos convoca el día de hoy y para las siguientes sesiones. Así que con estas 4 conclusiones vamos a cerrar nuestra primera clase de este tema, embarazo no deseado y sus implicaciones emocionales, y espero verlos en nuestra siguiente clase para darle continuidad a este tema tan interesante y que además requiere de una mayor concientización. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz resto de día y bueno, sigamos reflexionando un poco en torno a este tema tan sensible. Hasta pronto.